el tema, la bibliografía, de este lado. El 3 de mayo efectivamente es el parcial, el primero. El 1 de julio es el segundo parcial, el 5 de julio es el recuperatorio y el 8 de julio es el final. En fin. Lo que les tenía que contar, ahora me doy cuenta, es que antes de empezar estrictamente con el tema de hoy, que esta materia se llama el rol del Estado o el rol del sector público en la economía o la economía, Public Economics, porque supuestamente se encarga de estudiar eso, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? ¿No? Por eso, tal es así que, ya que estamos, se los muestro de nuevo. Fíjense, acá tienen un genial texto para leer, un librito muy chiquitito de un seminario de 5 días de debate entre Buchanan y Musgrave sobre el rol del Estado en economía. El punto que yo les quería hacer es que justamente los viejos manuales de finanzas públicas, viejos me refiero a antes que yo naciera, tenían toda una parte sobre macroeconomía. El programa de esta materia no incluye los temas de macroeconomía y por lo tanto el cronograma que ustedes ven no incluye los temas de macroeconomía, justamente por una economía de esfuerzos. Ustedes en la carrera tienen macro 1, macro 2, dinero, crédito y bancos, y no me acuerdo cómo se llamará la materia de macro avanzada que daba Heyman, por lo menos 4 materias que se dedican exclusivamente a ver macroeconomía. Y una sola materia que se dedica a ver impuestos, que es esta. Así que por eso, por una razón de economía, la parte de macro la dejamos afuera. Yo estoy tentado de dejar la parte de micro también afuera, sobre todo porque ustedes, si yo les pregunto hoy qué es un bien público, ninguno me va a querer decir, pero yo sé que ustedes ya lo saben porque lo aprendieron en micro. Pero bueno, no importa. Algún día los profesores y los alumnos maduraremos de una vez por todas y evitaremos duplicar contenidos que estamos todos ya seguros que ya se vieron. Entonces, solamente les quería explicar por qué de un libro en los manuales de finanzas públicas ustedes van a encontrar toda una parte de macro, pero acá no lo vamos a usar. Ya que estamos, antes de que ustedes me lo pregunten, si ustedes miran, otra vez vamos a compartir, ya que estamos, la pantalla. Si ustedes miran la columna D, la columna de bibliografía, la mayoría de los textos que tienen para leer son lo que los economistas llamamos papers. O hay algún apunte de clase que alguna vez hicieron mis excelentes ayudantes. El punto que quiero hacer es que no hay manuales, salvo un par de capítulos del libro de Stiglitz y un par de capítulos del libro de Macon y un par de capítulos del libro de Núñez Miniana, pero básicamente para cada tema
no se recomienda ningún manual en particular. Eso quiere decir que ustedes pueden usar el manual que se les ocurra. Todos los manuales de finanzas públicas dicen más o menos lo mismo. Así que el que a ustedes más les guste, el que más cariño le tengan, el que le prestó algún amigo, el que consigan en castellano, el que consigan con la edición más linda para leer, lo que quieran, a mí me da exactamente lo mismo. Así que no me pregunten, profesor, ¿cuál manual recomiendan? Porque ya saben, cualquier manual vale. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, además de vos, ¿hay algún ayudante en la cátedra también? No sabemos, No sabemos todavía. no sabemos. O sea, sí, hay. Lo que no sabemos es si pueden dar clase. O sea, Ah, claro. la virtualidad es un problema. O sea, no, la virtualidad complica la vida. Complica más de lo que facilita. Y porque imagínate que, o sea, antes cuando todos íbamos a trabajar, salíamos del trabajo y podíamos venir a ir a dar clase a la facultad. Era un trayecto relativamente corto. Ahora que la mayoría de nosotros trabaja desde sus casas, se complica el horario, se complica la disponibilidad, todo muy más complicado. Así que cuando yo no pueda dar clase o cuando alguno de mis ayudantes venga a dar clase, yo les voy a avisar antes para que no se sorprendan. Un día van a entrar al Zoom y van a ver otra cara, no va a ser la mía. Dale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, a costa de... Ah, no, a costa de nada. Ya que... Espérenme un segundo más. Un minuto más que busco... la clase de hoy y empezamos directamente. Que en realidad sería la clase de la semana que viene, pero como el tiempo siempre es escaso, ya que los tengo todos acá, aprovechemos. Pingui, 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 Perdón, una consulta. sí, En cuanto a la bibliografía, que decía que podíamos elegir cualquier manual. sí. Entonces, toda la que está en el cronograma no es complementaria, digamos. Es para elegir entre una u otra de cada tema. No entendí la pregunta. De la bibliografía que hay por cada tema, hay más de una. ¿Es para Sí. elegir entre una u otra, entre un manual u otro? O es No, para porque no son manuales. Ah, está bien, son los papers que decía. Claro. O Perfecto. sea, bueno, a ver, justo no estaba en el Zoom. ¿Quién sos? Tomás, yo. Tomás. Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Chicos, toda la bibliografía que aparece en un programa de la materia es bibliografía del curso. Eso es una gran pregunta que me hizo Tomás, yo me olvidé. Estaba dormido. ¿Por qué les digo esto? No me pregunten, profesor, de este tema, ¿qué recomienda leer? Porque yo les voy a decir siempre, absolutamente siempre, lo que dice el cronograma. Profesor, de la bibliografía que está en el programa, ¿qué es la que entra en el examen? Y yo les voy a decir toda, porque por eso está en el cronograma. El comentario que hice sobre el manual es porque a veces los alumnos sienten que necesitan leer un manual
¿no? Ustedes saben cuál es la diferencia entre un paper y un manual. Un paper está escrito para que solo lo lean economistas. Un manual está escrito para que lo lean estudiantes. O sea que siempre es más fácil entender un tema leyendo un manual que leyendo un paper. Pero por alguna razón, que ya me olvidé cuál era, en este curso pasamos directamente a los papers. Pero bueno, no sé. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces si no hay más preguntas, a ver si era esto. Vamos a empezar rapidísimamente. Con los temas de clase. ¿Por qué no me deja? ¿Ven todos la pantalla? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, como se habrán dado cuenta, yo le dije hace un rato que el cronograma funciona como mecanismo de coordinación y ya no lo estoy respetando porque me estoy adelantando. Pero como me sobra tiempo, no lo quiero, me sobra tiempo no, como me falta tiempo, no lo quiero desperdiciar, así que empecemos directamente. Lo único que sí voy a respetar, ya se los dije, seguro, a rajatabla, sin aviso previo, son las fechas, si no hay aviso previo, quiero decir, son las fechas de clase. El primer manual de finanzas públicas moderno es el manual de finanzas públicas del profesor Musgrave. En ese manual, el profesor Musgrave plantea que el rol del Estado, o lo que él llama las funciones fiscales, se pueden clasificar en tres. La función asignativa, la función distributiva y la función de estabilización macroeconómica. Lo primero que nosotros tenemos que saber, que ya se los dije hace un ratito, es que sobre la función macroeconómica, la macroeconomía, el efecto sobre la demanda agregada del gasto público, eso es la función fiscal de estabilización macroeconómica. No lo vamos a estudiar porque nos vamos a cansar de... Ustedes se van a cansar de estudiar el tema. Teóricamente, en la segunda parte de la materia, dentro de los textos que tenemos para estudiar del Manual del Fondo Monetario Internacional, creo que hay un texto sobre la equivalencia ricardiana. Eso seguramente, eso va a ser lo más parecido a algo que tenga que ver con la teoría macroeconómica que vamos a ver en el curso, creo. Pero no, básicamente nosotros nos vamos a dedicar a estudiar en este curso las dos previas funciones, la función asignativa, en qué gasta el Estado, y cómo decide gastar el Estado en bienes, por qué gasta en algunos bienes privados y por qué gasta en lo que vamos a llamar a partir de hoy bienes públicos. Y obviamente también la función distributiva. ¿No? ¿Por qué, cómo y por qué se utiliza el gasto público para hacer redistribución del ingreso? ¿No? Acá tienen la cita correspondiente para el que quiera tener más información sobre la opinión de Musgrave
sobre estas funciones. Lo que nosotros vamos a hacer para estudiar la función asignativa, que es básicamente la bolilla de economía de bienestar de sus cursos de microeconomía, es aplicar la siguiente caja de herramientas que nos da la economía del bienestar o la teoría del bienestar. Lo primero que vamos a tener en claro siempre, los economistas, la diferencia entre un buen economista y un mal economista es que los buenos economistas entienden qué es un tipo ideal y los malos economistas creen que la competencia perfecta existe. No saben que la competencia perfecta es un tipo ideal. ¿No? Como todos ustedes saben, porque ya se habrán cansado de escucharlo alguna vez, el primer teorema fundamental del bienestar es básicamente la formalización que hicieron Arrow y Debré de la idea de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Adam Smith planteó que la mano invisible del mercado, o sea, el mercado, actúa como un mecanismo de coordinación de las decisiones individuales, y ese mecanismo de coordinación genera un resultado que es óptimo para la sociedad en términos agregados. Arrow y Debré formalizaron ese teorema y los economistas utilizamos ese teorema en el marco de lo que Max Weber definió como la metodología del tipo ideal. ¿Qué significa aplicar la metodología del tipo ideal? El tipo ideal describe el óptimo optimarum, me decían a mí en mi curso de microeconomía. Lo mejor, la situación deseada, el mundo ideal, donde todos queremos estar. Y eso es un punto de referencia. Es un punto de referencia a partir del cual nosotros realizamos el siguiente razonamiento. Comparamos la situación real con la situación deseada. Y el rol de la economía, de la política económica, es básicamente generar medidas de política que permitan pasar de la situación real a una aproximación cada vez más cercana a la situación deseada. Los mercados perfectos no existen. Ese es el gran valor que tiene para un economista estudiar el teorema del bienestar y mejor dicho, la demostración de Arrow y Debré de bajo qué condiciones el equilibrio competitivo existe. ¿Lo vieron en micro eso o no lo vieron en micro? Digo, el teorema de Arrow y Debré. No, yo no, por lo menos. No, yo tampoco. No, tampoco. Voy a ponerle la segunda pregunta, mientras tanto. O sea, básicamente la lógica que tiene el teorema de Arrow y Debré es que analiza todas las condiciones que son súper restrictivas, y son muchas, que se necesitan verificar para que el equilibrio competitivo exista. El segundo punto, antes de que avancemos en el primer teorema del bienestar, el segundo punto que quiero hacerles es recordar esta idea básica que estudiamos
cuando agarramos el primer manual de economía, sea el manual de Samuelson, el manual de Mochonio Becker o cualquier otro manual, que básicamente nos planteaba que hay dos formas de analizar la economía. Una forma de analizar la economía es hacer economía normativa, estudiar el deber ser, estudiar la situación deseada, y otra forma es hacer economía positiva, o sea, describir lo que pasa. Las medidas de política económica surgen de hacer las dos cosas. Tener claro cuál es el deber ser y tener claro qué es lo que pasa. De esa forma es que podemos, a partir de lo que sabemos que pasa, diseñar el mejor puente hacia donde queremos ir. No, desde el punto de vista de los que nos convoca hoy, los teoremas del bienestar, el primer teorema del bienestar describe la situación deseada, es parte de la economía normativa. Terminen de responder, por favor, a la pregunta. Ah, claro, si no responden puede ser que está mal hecha la pregunta. La pregunta dice quién fue y debería haber dicho conteste sí o no, pero no importa. La economía real, la situación real, la economía positiva, es básicamente lo que ustedes estudiaron en microeconomía como fallas de mercado. ¿Hay alguien de ustedes que no haya estudiado fallas de mercado en su curso de microeconomía? ¿Todos saben lo que son las fallas de mercado? Yo en micro 1 no lo vi. ¿Que lo viste en micro 2? No, o sea, micro 2 no la tuve. Entonces no lo viste. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Siempre hay alguien que no lo ve, ¿ven? Entonces el profesor tiene que... La cadena se corta por el eslabón más débil, así que si hay alguien que no lo vio, el profesor lo tiene que explicar igual. Entonces, las fallas de mercado son básicamente... ¿Quién me dijo que no lo había visto? Que no estoy viendo la pantalla. Yo, Fermín. Fermín, Sí. pero sí viste qué es la competencia perfecta. Sí, Eso sí. sí. Pero si no te echo del curso y te mando de vuelta a que curses microeconomía con un buen profesor. Bien. Cuando nosotros estudiamos competencia perfecta, estudiamos los supuestos bajo los cuales la competencia perfecta funciona. Las fallas de mercado es una metodología de análisis de la economía normativa que se pregunta qué pasa cuando alguno de los supuestos o condiciones de la competencia perfecta no se verifica. ¿No? Eso da lugar a lo que los economistas llamamos una falla de mercado. Y básicamente la idea principal de la primera parte de este curso justamente es que el Estado cumple dos funciones. Una función que es distribuir el ingreso y la segunda función es solucionar fallas de mercado. Perfecto. ¿No? Pero como ya les avisé, en la economía positiva nosotros nos vamos a encontrar con que, así como los economistas sabemos que el mercado tiene fallas, también sabemos que el Estado tiene fallas, ¿no? Y entonces,
cuando uno diseña o diseña una medida de política económica, una medida de política, tiene que tener en cuenta no solo cuál es el problema de funcionamiento del mercado que quiere resolver, sino también tiene que tener en cuenta cuáles son las capacidades estatales y cómo es el funcionamiento de la economía, perdón, del Estado, que va a ser la herramienta para aplicar esa medida. Les pongo un ejemplo muy sencillo para que ustedes entiendan a qué me refiero. ¿Escucharon hablar alguna vez del señor Vito Tanzi? Sí, es el de la estafa, ¿no? ¿El de? No, ese es El de- Ponzi. El de No, la estafa es sí, tenés Ponzi. razón. No, Vito Tanzi es un economista italiano que hace un par de años fue ministro de Finanzas de Italia, pero durante muchísimos años fue el director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario, y además es muy conocido entre nosotros los argentinos porque fue, según las malas lenguas, el que le afanó la idea del efecto Olivera a el gran profesor de la facultad, Julio H.G. Olivera, y publicó un texto llamado lo que nosotros llamamos el efecto Olivera-Tanzi, ¿no? Que básicamente lo que muestra es cómo en una economía con inflación la recaudación de impuestos pierde valor real porque hay un lapso de tiempo entre que se perfecciona el hecho imponible y se recauda el impuesto. Entonces el valor de la recaudación es menor en términos reales, es menor al previsto, y eso es un problema que de alguna forma la economía debería solucionar. Pero lo vamos a estudiar, si es que lo vamos a estudiar en algún otro momento. En macro leímos ese paper de Olivera. ¿Cómo? Tanzi. En macro 2 leímos el paper ese de Olivera Tanzi, por lo menos yo. Sí, parece. Ya sabemos que hay alguien que cursó macro 2. Vamos todavía. Bueno, pero Vito Tanzi, como fue director del Departamento del Fondo Monetario del Fondo Monetario Internacional, y además es el editor del manual de política tributaria que ustedes tienen para leer, si vieron en el programa, acá, ¿dónde está? Acá, ¿no? Ven todos estos textos que dice IMF Tax Policy Handbook. Bueno, el editor de ese, mejor dicho, no el editor, el director del Fondo Monetario cuando se hizo ese manual era Vito Tanzi. O sea, lo que quiero decir es que Vito Tanzi además de ser un muy buen economista, es un economista que debido a su función conoce el funcionamiento de la mayoría de las administraciones tributarias del mundo, porque se dedicó justamente a opinar sobre los programas de ajuste que aplica el Fondo Monetario en la mayoría de los países. Y entonces Tanzi tiene una frase que a mí me parece la mejor, no sé si la mejor, una divertida forma de explicar qué es esto de la situación real de economía positiva, las fallas de mercado y las fallas del gobierno, que básicamente lo que dice es que cuando uno mira lo que pasa en los distintos países del mundo, uno se da cuenta que si un país tiene una administración tributaria, un país subdesarrollado probablemente tenga una administración tributaria con menor capacidades que la administración tributaria de Estados Unidos. Y por lo tanto, no podemos pedir que la administración tributaria de un país subdesarrollado recaude el mismo tipo de impuestos que la administración tributaria de Estados Unidos o de cualquier otro país desarrollado. Tanzi escribió eso hace muchos años, ¿no? El texto ese es de la década del 90. Hoy, cada vez más, el catch-up tecnológico
entre los países subdesarrollados y los países desarrollados se acorta mucho más, y entonces esa brecha cada vez más chica, y además ahora Estados Unidos y la Unión Europea se decidieron hace un par de años a